Bienvenido a este nuevo espacio en nuestro canal de preguntas y respuestas. La pregunta de esta semana es: ¿todas las religiones adoran al mismo Dios? Esta no es una pregunta nueva. ¿Es verdad que los cristianos, los judíos, los musulmanes y otras religiones adoran al mismo Dios? Muchas personas piensan que todos adoramos al mismo Dios o que todos los dioses son los mismos. Esto puede ser porque escuchan descripciones similares de sus dioses y ven a las personas religiosas haciendo cosas similares. Una vez oí de una historia de un cristiano prestando atención a un testigo de Jehová, y para su sorpresa el testigo de Jehová hacía cosas buenas, ayudaba al prójimo, a su comunidad, etc. Y eso es obvio. ¿Qué esperaba? ¿Sacrificios humanos o vandalismo? La gente religiosa trata de ser buena, orar, dar ofrendas, reunirse en lugares sagrados y tener hombres santos, artefactos santos y escritos santos. Lo que diferencia al cristianismo de las religiones no es el si enseñan buenas obras o no, sino el mensaje y la persona de quien viene, Dios. Muchas religiones escuchan que Dios es un ser espiritual poderoso, que nos dice que nos portemos bien, que recompensa a los buenos y que castiga a los malos. Y solo como una nota, un paréntesis, el cristianismo bíblico en esta dispensación de la gracia no es una religión, ya que no tenemos edificios o artefactos sagrados y no estamos tratando de ganarnos el favor de Dios o calmar su ira. Pero bueno, ¿puedes ver esta falsa comparación? Solo porque haya personas haciendo cosas similares no significa que adoremos al mismo Dios. Solo porque las descripciones de sus dioses son de alguna forma igual a la de nosotros, no significa que todos hablen del mismo. Puede haber similitudes en las características de cualquier dios, pero no ser el mismo. La falsa comparación de los dioses es la misma a que si dijera que todos los hombres están casados con la misma mujer, ya que todo hombre describe a su esposa teniendo cabello largo o usando vestido. Debe ser obvio que tener el cabello largo no es una descripción completa o suficiente de todas las esposas. No todas las esposas usan el mismo vestido todos los días, no todas las esposas tienen el cabello largo. Recuerda este principio porque te va a ayudar mucho en tu vida, especialmente leer e interpretar la Biblia. Las cosas diferentes no son lo mismo. Puede haber similitudes, pero habiendo diferencia, no son la misma cosa. Si quieres saber si el Dios de la Biblia es el mismo Dios de otras religiones como el Islam, o el judaísmo, o el budismo, etcétera, etcétera, debes compararlos a detalle. Para hacer una comparación adecuada, Dios debe de ser descrito a detalle. ¿Cómo podemos adorar al mismo Dios si los dioses que describimos son diferentes? ¿Quién es Dios? ¿Qué es lo que Él hace? ¿Cuáles son sus atributos? ¿Cómo sabemos que estos son sus atributos? Todas estas son preguntas que debemos hacernos al describir a Dios y compararlo con los otros. De acuerdo con la Biblia, Dios es tres en uno, como la pregunta pasada que vimos de qué es la Trinidad. Él es eterno, Él es inmortal, invisible, omnisciente, el único, vivo, amoroso y santo. Jesucristo, ¿sabías? Es llamado el Santo. Él es Dios. El Islam, el judaísmo y muchos que se hacen llamar cristianos se convierten en falsos testigos al negar alguno de los atributos de Dios o al negar la Biblia que lo describe. Creer cosas falsas acerca de Dios resulta, en el mejor de los casos, en confusión y en el peor de los casos, en blasfemia e idolatría. El Islam, algunos judíos y algunos cristianos herejes rechazan que se haya manifestado Dios en la carne, en Cristo. Una descripción distintiva del Dios cristiano en 1 Timoteo 3:6 nos habla acerca de esto, que Él se manifestó en la carne. Mientras que el Islam enseña al Dios de Abraham y el judaísmo enseña al Dios del Antiguo Testamento, abandonaron el conocimiento del verdadero Dios al rechazar a Dios en Cristo y la Biblia cristiana. Al hacer esto, sus descripciones son falsas y se hicieron falsos testigos de Dios. 1 Corintios 15:15. La Biblia dice: no tendrás dioses ajenos delante de mí. También dice: no hablarás contra tu prójimo, falso testimonio, y que en Cristo habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Éxodo capítulo 20, versículos del 1 al 17 y Colosenses 2:9. Solo se puede decir que adoramos al mismo Dios si no hay diferencias o alguna singularidad entre las descripciones. Tanto el Islam como el judaísmo y el cristianismo bíblico adoran a un Dios monoteísta, a un solo Dios, pero describen a Dios de una manera muy diferente, por lo tanto no es el mismo Dios. Solo puede haber un solo verdadero Dios. Enseñanzas de otro Dios y otros dioses como el mismo Dios deberían de ser evitadas, así como deben de ser evitados los que enseñan otro evangelio. Romanos 16, 17, 2 Corintios 11, 3 al 4, Gálatas capítulo 1, versículos 7 al 9. Las falsas descripciones de Dios producen una falsa fe, lo cual es dañino para la salvación de alguien que no conoce nada. Es dañino para la fe verdadera en Cristo y para la Biblia. Y tal vez te preguntes, ¿qué hay de las miles de millones de personas que no conocen al verdadero Dios? A estas personas debemos de predicarles al verdadero Dios en amor.
Pablo, el apóstol de los gentiles, no predicó el mismo Dios que los griegos decían conocer, sino el Dios que decían no conocer. En Hechos 17:23 dice, porque pasando y mirando vuestros santuarios, Pablo dice, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción, al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle, es a quien yo os anuncio. Entonces, ¿me estás diciendo que miles de millones de personas son ignorantes? Sí, pero la ignorancia puede ser curada por correcta enseñanza. Se le llama evangelismo, y es el ejemplo a seguir bíblico que debemos llevar a cabo si queremos cumplir 1 Timoteo capítulo 2 versículo 4, lo cual es la voluntad de Dios de ver almas salvas y viniendo al conocimiento de la verdad.